Continuando, perdón, entonces vamos a determinar una ecuación, más bien, vamos a ver la ecuación que podríamos hacer para determinar el flujo neto y útil de calor. Recuerden que transferencia de calor lo que importa es eso, la razón de transferencia de calor, en este caso es el flujo, lo llamamos flujo de calor o simplemente calor. El flujo neto, es decir, la cantidad de calor en watts, está dado por las ganancias menos las pérdidas. Lo que hemos estado viendo en nuestro curso casi siempre han sido ejercicios, han sido ecuaciones que están enfocadas hacia las pérdidas de calor, es decir, eh, a la cantidad de calor que podría ir de lo más caliente hacia la temperatura más fría. En este caso, es lo que hemos visto con mayor detenimiento y vimos la resistencia térmica y la resistividad térmica. El flujo neto de calor, como dijimos, va a depender de de la irradiancia solar o la cantidad de radiación solar que llegue en ese momento a la placa o al colector solar. Recuerden que la radiación solar está dada en watts por área, por metro cuadrado. El área de la placa es la más importante. La absortividad o absorbancia de la placa, la capacidad que tiene de absorber energía, y la transmitancia de la cubierta, que en este caso puede ser un vidrio. Si se dan cuenta, aquí no estamos tomando en cuenta a mucho al vidrio, porque suponemos que el vidrio va a dejar pasar la mayor cantidad de calor. Y por otro lado tenemos las pérdidas de calor, es decir, lo que se perdería debido a las diferencias de temperatura, que esto es en sí la transferencia de calor. Entonces la transferencia de calor va a ocurrir desde la placa hacia el ambiente. Por lo tanto, entre más pequeña sea esta diferencia, más calor se va a absorber. Pero sabemos que desde el punto de vista termodinámico, pues esto no puede ser igual a cero. Tiene que ser lo más cercano a cero, pero también va a aumentar una cosa, o va a aumentar o disminuir la eficiencia del colector. Entonces este factor es muy importante. Y la resistencia, que ya la vimos, que es la resistencia global de transferencia de calor debido a las pérdidas de calor de la placa por conducción, convección y radiación. Es decir, van a ocurrir estos fenómenos en este colector. A su vez, esta igualdad del calor neto o flujo neto va a ser igual a la eficiencia de captura de radiación por la placa, que debe ser lo más cercano a 1 para que sea una placa muy eficiente o un colector muy eficiente, el área de la placa y la radiación solar, ¿no? O irradiancia solar, que es esta G. UC, también lo vimos, es el coeficiente global de transferencia de calor debido a los tres fenómenos de transporte que pueden ocurrir o que ocurren. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo un flujo que fluye y un flujo que está, perdón, si tengo un fluido que fluye o un fluido que está estático? Es muy diferente. Recordemos que de esto depende del balance ya sea de calor y de masa o calor y masa, dependiendo de si está estático o fluye o si está en un momento estático y luego fluye. En el caso del calor útil, que aquí podemos determinar lo que es esto que estábamos viendo anteriormente, también el calor útil va a ser igual a la eficiencia de transferencia de calor, que también debe de ser menor a 1, pero esta es de la placa hacia el fluido. No confundir con esta. Esta es la eficiencia de captura de radiación de la placa, mientras que esta es la eficiencia de la placa hacia el fluido. Y este calor neto sí es este calor neto de acá, ¿verdad? Entonces, y este ya sería el calor útil. Si el fluido no fluye, quiere decir que que lo que va a importar aquí es el cambio de temperatura con respecto al tiempo. M es la masa del fluido y obviamente C es la capacidad calorífica
de este fluido. En el caso de, perdón, es que esto se va. En el caso de un fluido que fluye, entonces hay que tomar en cuenta el flujo de masa, que ahora la masa va a cambiar con respecto al tiempo, o esto es, recuerden, el flujo másico. Aquí tengo las dos temperaturas, la salida y la entrada del colector, la capacidad calorífica también tiene que ver con el calor específico y bueno, esto es lo mismo que acá, ¿no? Si yo conozco esto, pues ya, y el calor neto puedo conocer el calor útil, pero si no conozco la eficiencia tendría que hacer esto o esto, dependiendo si el fluido está estático o el fluido fluye. ¿Ok?